empezar a grabar pronto. Ya, ahora sí. Su compañera Pauli preguntó básicamente de qué se trata el D, el vector de desplazamiento, cómo se usa. De hecho, acá también puse un poquito como el uso de Gauss con D, que es el mismo de siempre. A ver, acá todo lo puse como de la forma lineal en la que lo vamos descubriendo. Pero para tener una idea, acá tenemos un dieléctrico, y lo que sucede cuando tenemos un dieléctrico entre dos placas conductoras, es decir, un condensador, se forman cargas que van a estar polarizadas, es decir, se forman por una inducción que provoca este tipo de material. Entonces, ya cuando hagamos el típico Gauss, no solamente vamos a estar encerrando la carga que nosotros conocíamos, sino que vamos a tener una carga libre y una carga polarizada. ¿Bien? Y estas cargas, en específico las cargas polarizadas, se pueden obtener de esta forma. Que vamos a ver, de hecho nos vamos a fijar en eso en el primer ejercicio de la ayudantía. Pero entonces, cuando nosotros queramos calcular el campo eléctrico, siempre nos va, o sea, lo que vamos a hacer va a ser calcularlo a través de D. La demostración matemática detrás de todo eso, para que no perdamos mucho tiempo, de verdad que está en los videos del profe. Si quieren los adjunto en esta misma ayudantía, como hasta les puedo indicar el minuto y el segundo en que se da todo eso. Y yo también tengo unos apuntes hechos a partir de eso, que los puedo subir. Pero básicamente este D es un vector de desplazamiento que se va a componer de la permitividad en el medio y el campo eléctrico en el medio. Entonces, cuando nosotros queramos encontrar el campo eléctrico, aplicamos esta primera ecuación de Maxwell, que al final nos va a dar epsilon por E por el A es igual a la carga libre. Y ahora lo vamos a aplicar en los ejercicios. Al final, para cada ejercicio va a haber una explicación detrás de lo que estamos haciendo. Y vamos a volver constantemente a esta hoja, pero si alguien está perdido, me avisa. Entonces, y no tengo el enunciado por acá, a ver, lo voy a poner. Ya. Nuestro primer ejercicio nos dice, estos son de la guía también, este me dice, considera una esfera conductora de radio A que tiene una carga Q, la cual está rodeada de un manto dieléctrico de permisividad o permitividad epsilon y radio B. El resto del espacio está vacío, ¿ya? Y lo primero que nos piden es el campo eléctrico en todo el espacio. Yo acá lo que hice fue dibujarlo, porque primero es bueno identificar a través del dibujo todo lo que vamos a hacer. El dibujo está un poquito adelantado con los Ds, pero me dicen que tengo una carga Q, por lo tanto, y está alrededor de esta esfera conductora. Entonces, inmediatamente acá, el campo va a ser igual a 0 porque está dentro del conductor, lo vamos a ir anotando, y acá esta carga Q va a tener un sigma libre. Acá hay un dieléctrico que va, debido a las propiedades del dieléctrico, y por lo que ya vimos, va a tener carga polarizada, que se va a descomponer en un sigma P, o sea, un sigma polarizado, o densidad de carga superficial polarizada, en este radio A, al lado de este sigma libre que es positivo, y un sigma libre, o sea, y un sigma polarizado en el radio B. Este va a ser negativo porque está al lado de la carga positiva, y este va a ser positivo porque está al otro extremo. Ya vamos a enfocarnos más en eso. Pero lo primero que nos pedía el enunciado era calcular el campo eléctrico en todo el espacio. Y para eso... ¿Luli? Dime. ¿Por qué el primero era negativo? El conductor al final es cargado negativo, eso te lo dicen, ¿o no? No, el ¿O lo asumo? conductor, o sea, esta esfera tiene una carga positiva Q, ¿ya? Y lo que está acá Ah, son ya, los sigma libres, sí. ya, bacán. Y bueno, hay un sigma, o sea, no, lo que está acá son los sigmas polarizados, perdón, me confundo de palabra. Acá hay un sigma No, libre sí, y caché. acá hay un sigma polarizado. Y los sigmas polarizados, alguna propiedad que podemos tener en mente desde ya es que la suma de las cargas de polarización da igual a 0. Entonces, por eso positivo más negativo igual a 0. También es un poco intuitivo de los dibujos que vemos acá, en especial con las placas que son planas y paralelas.
Entonces, primera pregunta, campo eléctrico en todo el espacio. Para esto trabajamos directamente con el vector desplazamiento. Vamos a identificar 3 zonas. Trabajamos primero con la zona 1, donde el radio es menor a. Y acá el campo es igual a 0 porque está adentro del conductor. Después tenemos la zona 2, donde, y estos son los Gauss que estoy haciendo, porque al trabajar con una esfera recordamos que habían 3 tipos de Gauss, acá estamos haciendo el esférico. Ahora en estos ejercicios siempre trabajamos con el Gauss cilíndrico o el esférico, porque según lo tengo visto, no le hemos dado mucho énfasis a los cilindros cuando tenemos dieléctricos. O sea, a las figuras cilíndricas, porque en dieléctricos tenemos placas paralelas y ahí hacemos un Gauss que se ve como un rectángulo, pero recordamos que es un cilindro. Ya, entonces en la zona 2 vamos a recordar que, bueno, es un R que está entre A y B. Acá sí vamos a recordar entonces que mi vector de desplazamiento es igual a la permitividad en el medio por el campo en el medio y la primera ley de Maxwell, que me dice que la integral del vector de desplazamiento, la integral de superficie del vector de desplazamiento es igual a la carga libre. ¿Bien? Entonces, este es el Gauss que estoy haciendo. Entonces, mi vector de desplazamiento, que le voy a poner 2 por estar en la Luli, zona una 2. pregunta. ¿Sí? ¿Carga libre es lo mismo que el sigma libre? No, en la carga libre se compone de la densidad de carga por el área, en este caso porque es superficial. Ah, entonces sería sigma por A. ¿No? Eso, sí. Siempre es bueno tenerlo en mente. También está Ah, acá, buenísimo. como en las primeras cosas que pongo, para densidades de carga superficiales, por ejemplo. Bien. Y de hecho también lo vamos a utilizar, como ese mismo concepto lo vamos a utilizar cuando nos pidan los sigma libres. Entonces, tengo mi primer vector de desplazamiento, cosa de despejarlo ahora. Acá usé esto. Y ahora voy a usar la segunda relación, haciendo que mi vector de desplazamiento de eso es igual a 4pi r cuadrado. Y lo que está al extremo derecho es la carga libre. Y de acá, relacionando estas dos, puedo decir que mi campo eléctrico en la zona 2 es igual a Q partido en 4pi r cuadrado por epsilon, r tongo, por un tema de dirección. Acá el epsilon es epsilon y no epsilon 0 porque estamos haciendo un Gauss acá que está en la región del dieléctrico. Vamos a la zona 3, que sería acá afuera. Como no me dicen que está conectado a tierra o algo por el estilo que me diga que el campo eléctrico es 0, yo puedo decir que acá afuera hay una permitividad en el vacío. Entonces, Luli, ¿sí? sorry, es que arriba ya caché la primera relación, pero después en la segunda fueron como dos cosas separadas, o sea, no cacho en qué ocupamos la primera relación. Acá mismo, donde digo que mi D2 es igual al campo en 2 por epsilon. Porque al final ¿Ya? epsilon va a cambiar dependiendo del medio en el que uno esté. Por eso lo puse ahí. Ah, y el D2 de abajo se reemplaza por el E2 por E. Claro, al Ah, ya. final yo acá puse como un conjunto hacia el tiro. Ah, ya, ahora caché. Gracias. Buenísimo. Sí, igual ahí se va volviendo como mucho más intuitivo. Después, mi vector de desplazamiento 3 va a ser igual al campo eléctrico en la zona 3, por mi permitividad en el vacío. Y después, utilizando la segunda relación, mi campo eléctrico 3 es igual a Q partido en 4pi r cuadrado epsilon 0.
Ahora hay formas de hacerlo más rápido, solamente que quería indicar que viene de estas dos relaciones. También uno puede llegar y hacer esto y después decir esto. Entonces, con esto tenemos mis campos y podemos pasar a la parte B. ¿Qué me pide? Las densidades superficiales de carga libre e inducidas por la polarización en las interfaces. Para encontrar primero la libre y la polarizada vamos a tener dos distintos métodos. Vamos con la libre. Quería escribir densidad de carga superficial libre, pero en verdad esto es más fácil. Luli, una pregunta. ¿Sí? El Q que igualáis en el D3, 4pi r cuadrado, es el Q libre, ¿verdad? Claro, es el que nosotros vamos a contar para el cálculo de campo eléctrico. Si es Ya, que nos perfecto. fijamos así. Buenísimo. Y ahora para sigma libre, vamos a tomar el vector polarización que calculamos acá en la zona 2. Y esto es por esto mismo que habíamos hablado antes. El Gauss encierra la carga que tiene mi sigma libre por A. Entonces, acá el R yo lo reemplazo por A porque sé que ahí es donde se ubica mi sigma libre. ¿Ya? Sigma libre es igual a... Lo otro que también tengo que tener en mente es que, bueno, a partir de esto, yo puedo decir que sigma libre es igual a D2, y eso es igual a epsilon por el campo en la zona 2, y después yo puedo decir que mi sigma libre es igual a epsilon por el campo que calculé arriba. Q partido 4pi r cuadrado epsilon. Y se me da mis epsilon. Con esto tengo que mi sigma libre es 4pi partido en A. Recuerdo, este R se reemplazaba por A. Ya, básicamente uno también puede llegar y decir que... No, es que esta es la forma más ordenada, creo yo. Primero, a partir de esta misma relación, escribimos que mi D por el área es igual a lo que es Q libre, que es sigma libre por el área. Después tenemos que sigma libre es igual a D2 y reemplazamos con el valor que obtuvimos del campo. ¿Bien? Entonces, eso para mi sigma libre. Ahora, lo voy a poner acá arriba. Para mis sigmas de polarización, que van a estar en los radios A y B, acá quería hacer este pequeño dibujito con la fórmula que vamos a utilizar. ¿Ya? Recordamos, acá tenemos sigma libre, que viene de la carga positiva Q que se ubica en esta esfera, y por lo tanto, acá vamos a tener dos sigmas de polarización, donde este va a ser negativo, este va a ser positivo, y la forma de calcularlo es a través del vector polarización, ¿ya? ¿De dónde viene todo esto? Si vamos a la hoja 4, ¿verdad? Acá yo tengo apuntes de las fórmulas, pero se puede sacar un poco de historia a partir de ahí. Es que cuando recién empezamos a ver dieléctricos, sabemos que la carga superficial de polarización es igual a la integral de superficie del vector polarización por la normal, ¿ya? Entonces, si yo recuerdo que Q es igual a sigma por área, y acá tengo mi área, entonces acá va a estar mi sigma de polarización, ¿ya? Esa es como la explicación de por qué. Pero estricto rigor, lo que vamos a hacer para encontrarla es sacar el vector de polarización en el borde y multiplicarlo por la normal. La normal siempre va a apuntar hacia afuera del dieléctrico, ¿ya? Este es el dieléctrico, entonces la normal acá apunta hacia afuera y la normal acá apunta hacia afuera.
son sentidos contrarios, pero están apuntando hacia afuera del dieléctrico. Y mi vector polarización siempre va en dirección al campo. Entonces, a partir de este producto punto, yo obtengo si es positivo o negativo, por decirlo así. Es el concepto matemático de por qué uno es negativo y el otro es positivo. Entonces, si vemos acá, mi vector polarización va en el sentido del campo, pero acá la normal va en el sentido contrario. Por lo tanto, acá hay que multiplicar por -1. Y acá, como los dos van en el mismo sentido, se multiplica por 1. Bien, ahora vamos al cálculo respectivo, pero el por qué detrás de eso ya está explicado. Entonces, para mi sigma de polarización acá, en A, yo sé que va a ser igual a mi vector polarización en A por la normal, donde, y acá puse la fórmula del vector polarización, la fórmula del vector polarización es igual a el campo en un medio por el épsilon en su medio menos épsilon 0. ¿Ya? Son ¿No fórmulas. sería dividido la normal? Porque arriba Eh, sale que P es igual a sigma por N. Entonces si despejamos sigma, ¿Dónde? arriba. P y por D. No. Se confundió con la notación. Que básicamente. Ah, ya. Como despejando sigma, me refiero. Sí, perdona. A ver. No, creo que ahí me equivoqué en la notación, básicamente. ¿Verdad? Yo te diría esto. Pero P por N igual al sigma. sí, en base a esto mismo que vimos acá. Ah, Me ya, enchiflé probablemente. perfecto. Disculpa. Pero buena acotación porque ese apunte iba a estar mal. Bien. Entonces, es que hace todo el sentido del mundo si es que uno lo ve de esta forma, que es sigma de polarización por el área. ¿Ya? Entonces, em, para obtener el sigma de polarización en el radio A, lo único que hay que hacer es obtener el campo en la zona 2, porque lo estamos viendo en el dieléctrico, y evaluarlo en A. Y multiplicar por epsilon menos epsilon 0. Entonces, esto va a ser el campo en la zona 2, evaluado en A, por epsilon menos epsilon 0, y la normal, que va a ser igual a -1. ¿Bien? Y esto es lo mismo que Q partido en 4pi a cuadrado epsilon, ese es el valor del campo en la zona 2, por epsilon menos epsilon 0 por -1. Luli, Ujú. al final ahí lo que hiciste fue el campo, reemplazaste como el valor del P sub I, que en este caso es P sub A, y lo multiplicaste por el -1, que es la normal, ¿no? Igual al sigma. Claro, Ya. ¿ya? Y esto entonces me da Q partido en 4pi a cuadrado epsilon 0 menos epsilon por este -1. Y ahí podemos ver que este sigma de polarización es negativo. Vamos con el siguiente, que está en el radio B. Ahí para que tenga que ver con la notación. También vamos a tomar el campo en la zona 2, porque estos están en el dieléctrico, y hacemos lo mismo de arriba. Solamente que ahora la normal es 1. Y esto va a ser Q partido en 4pi b cuadrado epsilon menos epsilon 0. Y ahí obtuvimos los valores de nuestros sigmas de polarización. Y entonces vamos a la siguiente pregunta, que es calcular el potencial en la superficie de la esfera conductora. Y para calcular el potencial sabemos que tenemos dos formas.
¿Ya? Vamos a recordar entonces que el campo es igual a menos la divergencia del potencial y que por lo tanto podemos expresar el campo como la derivada del potencial con respecto a R. Y vamos a estudiar los casos bordes. También se puede hacer por integrales y también vamos a desarrollar eso ahí, pero no sé, personalmente encuentro que para calcular el potencial en estos casos es mejor el borde. Entonces, estudiando bordes, y acá al tiro, recordemos que vamos a lo que obtuvimos del campo eléctrico, y vamos, como estamos derivando con respecto a R, lo que nos importa es la función que tiene ahí. Entonces acá tenemos 1 partido en R cuadrado, ¿ya? Entonces para ver al tiro, la derivada, en verdad, bajo la definición, menos la derivada con respecto a R de 1 partido en R cuadrado es igual a, esto es menos 1 partido en R, y con el menos de afuera, por esta definición, nos da 1 partido en R, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, en verdad ahora puedo llegar y expresar mis potenciales como mi potencial 1 igual a una constante, porque está dentro del conductor. Mi potencial 2 igual a Q partido en 4pi R epsilon más una constante 2. Y mi potencial 3 igual a Q partido en 4pi R epsilon 0 más C3, donde C3 es igual a 0, como el sistema es acotado, el potencial en el infinito siempre es igual a 0. O sea, en esa constante. Entonces, vamos evaluando el potencial 2 en el radio de extremo B con el potencial 3 en el extremo B. Y yo al tiro puedo expresar mi constante, porque si yo igualo estos dos, en el radio B, puedo decir al tiro que C2 es igual a esto menos esto. ¿Bien? Entonces, voy a escribirlo al tiro. C2 es igual a Q partido en 4pi B, porque estamos evaluando en B, por 1 menos epsilon, o sea, partido en epsilon 0 menos 1 partido en epsilon. Y con esto obtuve mi constante para poder expresar B2. Recordamos que el enunciado de esta pregunta me decía que calculara el potencial en la superficie R igual a A. Entonces eso yo lo puedo obtener evaluando B2 en A. Entonces B2 en A va a ser igual a este valor evaluado en A, Q partido en 4pi A epsilon, más Q partido en 4pi B, 1 menos 1 partido en epsilon 0, menos 1 partido en epsilon, que es mi constante 2. Y este va a ser el potencial en la superficie. Ahora al tiro voy a avisar que en la pauta de este ejercicio, o sea, en las respuestas publicadas para este ejercicio que están en la guía, el cálculo del potencial en la guía me dice que esto es un epsilon 0, ese de ahí, pero eso está mal. Ya lo conversé con Lucas y este es el desarrollo correcto, porque no hace sentido que donde está el potencial en A haya un epsilon 0, esa permitida está fuera. Entonces, créanme que este es el resultado correcto, ¿ya? Y esto haciéndolo a través de bordes. También se puede hacer... Ahora, Luli, una pregunta. Dime. Que ahí cuando igualaste los potenciales en B, agarraste el potencial B2 y evaluaste en B y despejaste C2. Sí, lo hice al tiro. No sé si se vio lo que hice en rojito, pero básicamente yo decía que si estoy igualando a estos dos, a ver, voy a ver la pantalla. Ya, una lata Que que me... se Sí, borró, sí.
Ya, una lata que no lo muestre. Pero si quieren lo pongo arriba, no hay ningún problema. No sé, es que era para confirmar, porque no tenía bien Sí, ese concepto. bien, como quiero, lo pasé al tiro. Al final habríamos hecho lo mismo porque C2 es una incógnita para nosotros y la obtenemos a través de ese caso Word. Así que. Pero cualquier pregunta habla porque también yo creo que le puede servir al resto que quizás no cacho. Así que bien. Ahí obtuvimos nuestro potencial en la superficie, pero si quieren también lo podemos ver a través de integrales. De verdad que también perdón por el desarrollo quizá que es como medio desordenado. En las pautas siempre está un poquito más ordenado si es que quieren tener eso ahí. Entonces, para obtener potencial integrando, recordamos esto mismo. Que es otra forma de verlo. Viéndolo con el profe, al final, como que a él no le gusta mucho por los límites en los que hay que colocar toda esta integral, pero ningún problema en verlo también. Y es que esto no es tanto de A a B, sino de A al infinito. Se evalúa el potencial desde donde podemos obtenerlo hasta el infinito. Porque el campo en un radio menor a recordamos que era cero. Y bajo esta función sería cero. O sea, esta definición. Entonces, tenemos esta integral que podemos dividir por los distintos campos en A y B, donde acá tenemos el campo en la zona 2. Más de B al infinito. De acá tenemos y esto es igual a la integral de A a B de Q partido en 4 pi r cuadrado epsilon más la integral de B al infinito de Q partido en 4 pi r cuadrado epsilon 0. Como siempre, acá abajo vamos a resolver en verde. Acá esto nos va a dar, sacamos lo constante afuera, Q partido en 4 pi epsilon por menos 1 partido en R, evaluado en B y A. Y al otro lado, Q partido en 4 pi epsilon 0 menos 1 partido en R en infinito y B. ¿Ya? Esto acá va a ser 0 menos menos Q partido en 4 pi epsilon 0 B. Menos con menos es más, y es 0 porque menos 1 partido en infinito va a tender a 0. Y acá vamos a tener menos Q partido en 4 pi epsilon B más Q partido en 4 pi epsilon A. Y podemos sumar todo esto, uniéndolo, y finalmente, ordenándolo para que quede igual que arriba, vamos a tener Q partido en 4 pi epsilon A más Q partido en 4 pi epsilon B, no, 4 pi B, y acá factorizamos, por eso mismo, por lo tanto acá adentro nos queda 1 partido en epsilon 0 menos 1 partido en epsilon, porque acá es negativo y acá es positivo. Luis, tenía una duda, chicas, que igual este método no estoy acostumbrada a usarlo, pero cuando tenéis de A hasta infinito, ¿por qué era que pasaba, o sea, que pasaba como el desglose? Se toma como el 2 y el 3 que llega hasta el infinito, ¿no? Claro, porque si es que uno ve acá, o sea, porque sabemos que tenemos dos campos ¿Ya? entre A y el infinito.
porque acá a partir de la parte 1 que vimos, Mm, entre A y B vamos a tener el campo 2 y para un B, acá no lo anoté, pero es para R mayor a B. claro. B. Y esa es la Ya, lógica. bacán. Uy. Ahí está. Ya. Y ahí tenemos el potencial y finalmente, esto no lo preguntaban en la guía, pero a mí me lo preguntaron en un control y encuentro que puede ser útil saberlo. Se pregunta por la densidad de carga volumétrica de polarización en la región del dieléctrico. Y en verdad es muy simple hacerlo, solamente que a uno se le olvidan que existen estas formas de preguntarlo. Quizá también lo repasaron en la clase. Lo bueno es que vi Canvas y el profe está subiendo los videos de las clases, de verdad que ahí tienen mucho material. Pero bueno, lo que les aconsejo es que vayan haciendo todos los ejercicios en una misma hoja, o sea, en un mismo lugar, y de ahí pueden ver todo lo que se repite y van identificando los procesos a realizar cuando les preguntan cosas específicas. Entonces acá me pedían, sin agarrarme, la densidad de carga de polarización, y si yo voy acá a la hoja 4, la forma de obtenerlo es a través de la divergencia del vector polarización. Y probablemente para los que se le olvidaron las fórmulas de las divergencias, que pueden ser distintas según son esféricas y así, eran distintas divergencias. Acá tenemos la divergencia esférica que nos puede servir y la vamos a utilizar, de hecho. ¿Ya? Entonces, yo sé que mi densidad de carga de polarización es igual a menos la divergencia del vector polarización, donde la divergencia en coordenadas esféricas es la siguiente. Acá tenemos la derivada con respecto a r de r cuadrado por la función que está en r. ¿Ya? Y entonces, yo recuerdo que mi vector de polarización, o mi vector polarización, es igual a epsilon menos epsilon 0 por el campo. Y me lo pedían ¿Luli? en la región del dieléctrico, ¿sí? Sorry, ¿el AL qué significaba? Ah, es AR, perdón. Ah, Es ya, bacán. como, ¿se acuerdan cuando la función tenía distintos términos y algunos dependían de R, otros dependían de phi o de teta? Acá solamente tenemos R, así que es AR. Es como la función al final. Entonces mi vector polarización, como me lo piden en el dieléctrico, sabemos que vamos a trabajar con el campo en la zona 2. Va a ser E menos epsilon 0 Q partido en 4pi epsilon r cuadrado. Aquí es r y no un borde, porque los bordes se evalúan para el caso de obtener las sigmas de polarización. ¿No? R tomo por la dirección más que nada. Entonces, lo único que tengo que hacer yo ahora para obtener esta densidad de carga de polarización es utilizar la fórmula de divergencia. Luli, entonces, acá cuando nos preguntan por densidad de carga volumétrica de polarización, hay que, ¿cómo se llama? Derivar el P. Eh, yo acá estoy haciendo densidad de carga de polarización. Claro, tengo que revisar si es que hay una diferencia entre si es que es volumétrica o no, pero, o superficial, porque al final este como que engloba el cálculo, pero sí, esta es como la fórmula general que yo siempre he aplicado y normalmente tiende a ser cero por lo que vamos a ver en lo que sigue. Ya. Porque tanto en placas paralelas como en esféricas va a tender a cero. Vamos a cachar. Vale. Entonces tenemos, es menos la divergencia, entonces es menos 1 partido en r cuadrado por la derivada con respecto a r de lo que va a ser r cuadrado por el campo que obtuve allá arriba, que es q partido en
4pi epsilon r cuadrado multiplicado por epsilon menos epsilon 0. ¿Ya? Y acá mis r cuadrados se van, por lo que acá yo tengo una constante. Y si yo derivo una constante, me da 0. Entonces, mi densidad de carga de polarización es igual a 0. Y eso. Ese es como el desarrollo para obtener la densidad de carga de polarización. Luli, el AR entonces sería ¿cómo se llama? ¿El El P. campo o el...? Acá, si te fijas, la fórmula es la divergencia por, digamos, un vector A. Y acá mi vector es el vector de polarización. Y la divergencia es negativa. Entonces, por eso el menos. Y por eso acá Sí, me no, pero sale... ese Q4pi R cuadrado epsilon por epsilon menos epsilon 0, ¿esa Ujú. de dónde salió? ¿Qué era? De la definición del vector polarización. Acá. Si quieren también lo pongo en otro color para que... Lo habíamos sacado antes y ahora no está evaluado en un borde porque su uso es otro. Pero si no me equivoco, ese es el campo, el segundo campo, ¿no? Claro, es que el vector polarización se compone del campo en el medio que estemos viendo, como de epsilon en el medio, Ah, ahí está. menos eso, menos Ya, epsilon 0. perfecto. Y ahí está el campo, pero en general, todo esto que estoy circulando es P. Ya bien. Dicho Luli, esto, dime. sorry, pero ya cuando tenéis el triangulito por el A, se supone que, o sea, cacho lo del PP igual a menos la divergencia por el vector y que el vector es lo que está abajo. Pero al final, ¿cuándo es que se ocupa lo que está de divergencia en coordenada esférica? Lo evaluamos acá, porque al final lo que me dice esto, o sea, la divergencia es 1 Ujú. partido en r cuadrado por la derivada con respecto a r de r cuadrado por una función. Ahora, yo le puse a r para decir que la función depende de r, ¿ya? Ya. Entonces, la función que depende de r es mi vector polarización. Y la relación que yo tengo para relacionar la densidad de carga con el vector polarización es que la densidad de carga es igual a menos la divergencia del vector polarización. Entonces, Ya. lo que yo tengo acá es menos la divergencia. Acá tengo la fórmula. Menos, por Ya. la fórmula acá, 1 partido en r cuadrado, la derivada con respecto a r de r elevado a 2, y esta es AR, que en verdad es la función que depende de r, que es mi P. Y Luli, en este caso, el campo que estamos jugando es el 2 porque ahí están los sigma polarizados. O Claro, el campo del dieléctrico. porque me lo piden en la región del dieléctrico. Y ahí yo sé que Ah, el claro, campo ahí en la sería región. entre A y B. Claro, Ya. buenísimo. No sé si quieren un mini break. Después lo que viene, ya la P2 es teórica, pero son conceptos. Y después lo otro es calcular las fuerzas que habíamos visto de las ayudantías pasada, la número 7. Repasando un poco también lo que hicimos ahí, que tengo el desarrollo también puesto. Yo no tengo problema, pero no sé si podría dejar en la última pregunta para copiar la última. Obvio, Gracias. ahí va a estar. Ya, 10 minutitos.
Hola, hola. Sé que había puesto que era en 1 minuto más, pero si quieren podemos darle al tiro a continuar. Por si acaso. Ya. Vayamos a la pregunta 2, que nos dice, también es de una pregunta de la guía, ¿no? Esta pregunta nos dice, dos placas metálicas cuadradas del lado A están separadas por una distancia D y están sometidas a una diferencia de potencial constante. También dice que un agente externo mueve una de las placas a una distancia X, tal como se muestra la figura, y a partir de eso vamos a obtener lo que nos piden ahí abajo. Como por ejemplo en la A nos dicen, calcule la energía del condensador en función de X y la fuerza con que se atraen las placas cuando ésta se desplaza a una distancia X. ¿Ya? Este ejercicio nos va a servir mucho para repasar cómo son las fórmulas de trabajo, energía y fuerza cuando el potencial es constante. Porque si recordamos, va a ser distinto cuando la carga es constante y cuando el potencial es constante. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un pequeño dibujito. Y partimos con la A, que me pide la energía y fuerza cuando la placa se desplaza X. Tenemos un condensador o conductor de placas planas paralelas. Y para esto, o sea, son dos conductores que forman un condensador o capacitor. Entonces recordamos que la energía potencial es igual a 1/2 C por el potencial al cuadrado, donde este potencial es conocido y es igual a V0, y esta capacidad es desconocida. Por lo tanto, necesitamos la capacidad y sabemos que en este tipo de condensadores esto va a ser igual a el área por la permitividad del dieléctrico, que en este caso es en el vacío, partido en la distancia entre las placas. Y esta área, cuando una placa se desplaza en X, va a ser igual a A menos X por A. Porque me dicen que las placas son de largo, o sea, son de tamaño A y son cuadradas. Entonces al desplazarse X es A menos X por A. Con esto mi capacidad queda como A menos X por A por epsilon 0 partido en D. Y lo puedo reemplazar en la fórmula de arriba como U igual a menos X por A epsilon 0 por B0 cuadrado partido en 2D. Luli, una pregunta. Aquí Ujú. estamos en la imagen de la derecha, ¿verdad? Sí, porque me la Y piden cuando cuando está se desplaza desplazado, ¿no? X. Ya, Yes. sí, perfecto. Entonces ahí obtuvimos la energía y nos falta la fuerza. Para esto, acá la fuerza es lo que cambia dependiendo de si es que el potencial es constante o la carga es constante. Si la carga es constante, mi fuerza va a ser igual a la derivada de U con respecto a X positiva. Y ahí está toda la demostración. Que lo voy a adjuntar en la misma ayudantía. ¿Ya? Entonces la fuerza, cuando el potencial es constante, de U partiendo de X.
Entonces, esto es lo mismo que, si U es lo que está ahí arriba, yo puedo decir que mi fuerza es igual a, todo lo que es constante lo puedo sacar hacia afuera, a epsilon 0 de 0 cuadrado partido en 2D, y derivo con respecto a x lo que depende de x, que es a menos x. Y el resultado de esta derivada es menos 1, lo que me da menos a epsilon 0 b0 al cuadrado partido en 2D. Y eso para la parte A, donde obtuve mi energía y obtuve mi fuerza. Para la parte B, me piden que calcule la energía inicial del condensador, es decir, antes de que se separaran las placas. Luli, Ujú. ese F es por, o sea, porque sabemos que al final es la derivada de lo de arriba, no es como que haya una demostración previa, ¿no? Bueno, acá tengo unas fórmulas que básicamente cuando el potencial es constante, tu cambio en el trabajo mecánico es igual a la fuerza por dx, que va a ser igual a el cambio en el trabajo de la batería menos el cambio en el trabajo de la energía, o sea, el cambio de la energía potencial. Entonces, al Ya. final, lo que estamos usando es, de todo esto, se llega a que la fuerza es igual a du partido en dx, porque al final se llega a que f de x es igual a du y el de x pasa hacia abajo. Ah, ya, bacán. Bien. Todo a partir de como esto, y después igualado con esto. Y después cada uno se descompone para poder llegar a la variación del trabajo de la batería, se descompone para poder llegar a una igualdad con la energía potencial. Entonces me pedían la energía antes de separarlas, entonces el desplazamiento de x es igual a 0. Entonces tendríamos el área inicial. Recordemos que U es igual a 1 medio C por B0 cuadrado, donde C es lo que va cambiando. Entonces, si me piden el U antes de separarlas, necesito la capacitancia que se tenía, la capacidad de poder guardar energía antes de separarlas. Y recordamos que la fórmula para esto era el área por la permitida partición de, y acá el área cambia porque como aún no las separamos, el área en vez de ser A menos X por A es igual a A cuadrado, porque X es igual a 0. Entonces, como C es igual a A cuadrado por epsilon 0 partido en D, la energía inicial va a ser igual a 1 medio A cuadrado epsilon 0 partido en D por B0 elevado a 2. Se tardó un poquito en... Ahí está. Bien raro. Y eso. De hecho, lo podemos escribir como capacitancia inicial. Y en la parte C, lo que me piden es la energía final del condensador. Es decir, cuando el desplazamiento de x es igual a A, si recordamos de nuevo esta fórmula que es cuando se desplazan las placas, si x es igual a A, entonces la capacitancia es igual a 0. Y claro, hace sentido, porque si al final no hay un área entre las placas como para poder guardar esta energía, no se puede guardar. Entonces la capacitancia acá
No se puede guardar carga. Luli, ¿y cómo cachaste que hay que asumir que X tiene que ser igual a A? Porque acá en el enunciado me dice, calcula la energía final del condensador. El enunciado me dice que las placas se están separando a una distancia X. Sí. Entonces, al final, cuando se separan por completo, es cuando X es igual a A. ¿Esto es A? Ah, ya, ya, ya. Bien. Podría ser X mayor o igual a A, ¿o no? Eh, claro, pero nosotros estamos viendo como el caso cuando ya está separado. Ok. Entonces, al final, el desplazamiento, cuando X es igual a A, el desplazamiento completo, y ahí obtenemos nuestra energía final, ya no se puede guardar carga, ya no hay energía. C es igual a 0, U final es igual a 0. Y esto para la C. Luli, Ujú. al final eso pasa por como el dibujito que estaba ahí abajo, ¿no? En la 3 como que al final se genera este campo, entre comillas, a medida que se van separando, como que se va achicando, ¿o no? ¿Qué dibujito? Es que el que está ahí es como para la próxima pregunta. Sí, Pero es que yo me lo imaginé así, o sea, como no se puede guardar carga porque no hay, no es que están como uno encima del otro. claro, sí, básicamente eso. Lo que pasa en la 3, eso sí, es que se mueve el dieléctrico. Acá se están separando las placas. Eso. Ah, O sea, igual de cierta forma se está moviendo Es que acá hay una separación de placas, que igual influye en el dieléctrico, porque al final tu dieléctrico es la permitida en el vacío, como está claro. compuesto de eso, pero lo que hay que entender es que básicamente se están separando y el movimiento hace que tu área al final vaya disminuyendo hasta ya no ser. Claro, eso mismo. Eso, bien. Entonces, vamos a la parte de que nos dicen, calcule el trabajo que debe realizar el agente externo para desplazar completamente las placas. Que, bueno, al final acá también lo dice. Desplazar completamente las placas equivale a X es igual a A. Entonces, para calcular ese trabajo, la verdad es que es bastante simple. Trabajo para desplazar completamente las placas. Acá podemos recordar la relación que es la variación en el trabajo mecánico es igual a f de x. Entonces, el trabajo mecánico es igual a f por, al final, la variación de este de x. Venga, vamos a escribirlo en verdad. Tenemos esto, donde dx es la variación en x. Entonces podemos decir que el trabajo mecánico, como siempre decíamos que W es igual a F por D, no es esto mismo, va a ser igual a la fuerza y multiplicado por la integral de dx, que al final va a estar evaluado en el desplazamiento, la variación en x. ¿Se entiende? De esta forma, y obtenemos el valor positivo, porque al final lo que queremos es encontrar el valor del trabajo. Entonces, a pesar de que la fuerza es negativa, nuestro valor lo vamos a tomar como positivo. Es decir, mi trabajo mecánico, yo veo mi fuerza, que es esta, menos a epsilon 0, el potencial al cuadrado partido en 2D, por mi dx evaluado de 0 a A, es decir, A, uno puede llegar y decir A también, pero al final de ahí viene.
me va a dar a cuadrado, epsilon 0, el potencial al cuadrado partido en 2D. Y acá estaba como menos, pero en verdad, como estamos sacando el trabajo, lo tomamos como positivo. Y eso es F por D. Entonces se podría decir que el F es el módulo de F, ¿o no? Lo quería confirmar con el profe porque también le estaba comentando el otro día que debía ser negativo, pero que la pauta salía positivo, y dijo que como estamos sacando el trabajo, lo podemos dejar como positivo. Igual me quedé como en una respuesta incompleta, entonces también lo puedo complementar en la ayudantía cuando la suba. Hay una Ya. O sea, al explicación. final y al cabo el sentido del trabajo, si es que es como dependiendo del sistema de referencia, ¿no? Sí, es básicamente eso. De hecho, también pensaba que Ya, quizá podía ser, si uno ahí en vez de 0A pone como de A a 0, ahí es positivo, entonces eso. claro. Bueno, ya. Entonces para la C, o sea, no, para la, perdón, A, B, C, D, E, me piden el trabajo realizado por la batería al separar las placas. Y para esto me voy a acordar de esta relación, que al final la escribo completa, pero vamos a trabajar con lo que es la variación del trabajo de la batería, que está acá, la variación de la carga por V0. Porque al final un potencial constante, cuando se está produciendo este cambio y está cambiando la capacitancia, como Q es igual a C por V0 y V0 es constante, la carga va cambiando, entonces se tiene esta variación de carga. Entonces, el cambio en el trabajo de la batería es igual al cambio en la carga por V0. Donde la carga es igual a C por V0. Entonces podemos escribir esto mismo como el cambio en la capacitancia por V0 cuadrado, donde esta es la variación, o el cambio en la capacitancia, lo quería mover, y correctamente escrito, podemos decir que entonces mi trabajo en la batería va a ser igual a V0 cuadrado, que es constante, de mi capacitancia, cuando el X varía de 0 a, porque mi capacitancia depende de X. En verdad, otra forma de decirlo. Luli, Ujú. que no caché mucho cómo pasaste del azul de arriba, de f de x igual, etcétera, Ujú. a lo otro. O sea, se supone que despejaste, ¿no? Como f de x más du. Eh, la verdad es que no despajé, lo puse ahí por un tema de que en este tipo de ejercicios así es la relación de trabajo, pero estamos trabajando solamente con, lo voy a sacar porque quizá confunde, pero es esto, no, Ah, ya. la variación del trabajo se Es lo de descompone. arriba, que decía, o sea, como que Sí, decía solo el d de la batería. lo estaba dejando ahí para la parte de F, pero lo puedo poner más abajo. Ah, Y en verdad esto se escribe de una forma más fácil, pero de nuevo lo escribo como para que se entienda. De esta forma. Dejémoslo así.
Entonces, para obtener el trabajo de la batería, voy a hacer V0 cuadrado en el cambio de mi capacitancia. Donde esto va a ser igual a 0, porque cuando x es igual a, y también por un concepto de lo que podemos imaginarnos que pasa cuando se separan las placas, la capacitancia es igual a 0, no hay nada donde yo pueda guardar energía o carga. Y inicialmente, cuando mi área era igual a cuadrado, mi capacitancia es igual a cuadrado por epsilon 0 partido en d. Lo que nos da esto para la batería. Finalmente, para la parte F, me piden hablar de la conservación de la energía en el ejercicio. Estudie el balance de energía. Y al final, el balance de energía me dice que mi trabajo realizado por el agente externo más el trabajo realizado por la batería es igual a la variación en mi energía potencial. Donde acá si yo evalúo los valores que obtuvimos antes, comenzando por el que ya tenemos, como el trabajo de la batería, tengo menos de 0 cuadrado a cuadrado epsilon 0 partido en d. Mi trabajo realizado por el agente externo es igual a, ahí está, a cuadrado epsilon 0 de 0 cuadrado partido en 2d. Y acá la variación de mi energía potencial la tengo a partir de B y C. Va a ser menos el valor de B porque C es igual a 0. Es decir, menos 1/2 al cuadrado epsilon 0 de 0 cuadrado partido en D. Si yo sumo esto, es igual a menos a cuadrado epsilon 0 de 0 cuadrado partido en 2D. Tenemos entonces un balance de energía. Y esto para la pregunta 2. Vamos a pasar al tiro a las siguientes, que va quedando poquito tiempo, pero en verdad acá es solamente sacar la fuerza y analizar lo que habíamos hecho anteriormente. ¿Ya? Espera, Luli, entonces al final nos tiene que dar lo mismo para que haya un balance de energía. Es como, es comprobarlo. Y al final, con los valores que obtuvimos, lo que estamos haciendo es reemplazarlo y podemos decir que hay un balance de energía. Claro. Ya, perfecto. Buenísimo. Ya, entonces para la pregunta 3, teníamos un dispositivo de 2 placas paralelas y cuadradas de largo A y separadas a una distancia B, donde entre medio se introducía parcialmente un dieléctrico de permitividad epsilon, el cual entra a una distancia X entre los bordes del condensador. Y me dicen que la batería da un voltaje de 0 constante y se desea almacenar una carga Q en el condensador. Y al final lo que vamos a trabajar ahora es calcular la fuerza que siente el condensador en esa posición. Como tengo un suministro de energía constante, que es un potencial constante, de nuevo vamos a tener que la fórmula de obtener la fuerza es a través de la derivada con respecto a X de la energía potencial. Y recordamos que para obtener la energía potencial, primero F es igual a du de dx, cuando d0 es constante, donde la energía potencial es igual a 1/2 por la capacitancia por V0 al cuadrado, donde acá la capacitancia es la que necesitamos.
porque B0 es constante. Y recordamos, ¿verdad? Esto es como ya una vista rápida. La forma en que habíamos obtenido la capacitancia antes, y ahora puse como otro dibujito, fue a través del concepto de que lo podíamos dividir porque estaban conectados en paralelo. Entonces yo calculaba la capacitancia de un lado, la de otro lado, y después las podía sumar. Acá en la hoja 4 también incorporé esa relación que se da cuando están en serie y cuando están en paralelo. Entonces, como la capacitancia equivalente es igual a la capacitancia 1 más capacitancia 2, acá yo recordaba que la capacitancia es igual a el área por la permitividad en ese medio partido en la distancia de separación entre las placas. Entonces acá tenemos la permitividad en el medio, que es epsilon 0, por el área, que es A por A menos X, partido en B, que es la distancia de separación entre las placas. La diferencia que tiene este ejercicio también con el anterior, la pregunta 2, es que tenemos dos medios distintos. Entonces acá de nuevo la otra capacitancia es la permitividad de ese dieléctrico por A por X, que es el área, partido en B, que es la distancia de separación. Ahí lo sumo, obtuve esa capacitancia, y entonces para obtener la fuerza, tengo que reescribir entonces la energía potencial, que sería 1 medio por V0 cuadrado por la capacitancia que obtuve ahí. De hecho, la puedo escribir como dc partido en dx para hacerlo de forma más rápida, porque al final f es igual a du partido en dx, donde lo que depende de x es mi capacitancia, entonces ahí lo tengo escrito más directamente. Esto es igual a 1 medio por V0 cuadrado por... acá yo voy a tener esto como mi capacitancia. Y la puedo descomponer al final porque tengo una suma de estos dos. Como la derivada con respecto a x de epsilon 0 a menos x partido en b epsilon 0 a menos x partido en b por a, me falta una a, más la derivada con respecto a x de a partido en b epsilon x. Entonces acá yo puedo dejar lo que es constante afuera, a epsilon 0 partido en b afuera. Y acá también a epsilon partido en b, donde acá esta derivada es igual a 1 y esta es igual a menos 1. El resultado de esto va a ser igual a menos a epsilon 0 partido en b más a epsilon partido en b, que es lo mismo que a partido en b epsilon menos epsilon 0. Por lo tanto, mi fuerza es igual a 1 medio el potencial al cuadrado por epsilon menos epsilon 0 por a partido en b. Y eso para este ejercicio. Después, revisando el siguiente,
que de nuevo es calcular la fuerza. Teníamos este ejercicio, que es un condensador de placas planas y paralelas, al cual se le introduce un dieléctrico. Me acuerdo que habían dos formas de calcular la capacitancia en este caso, que era viéndolo a través de la relación Q es igual a C por B, o descomponiéndolo en distintos dieléctricos en serie y en paralelo. A través de eso calculábamos la capacitancia y ahora vamos a calcular la fuerza sobre el dieléctrico. Entonces tengo lo que habíamos desarrollado antes. Primero, ahí para tener una vista general de lo que habíamos hecho, usamos Gauss con el vector de desplazamiento, obtuvimos el campo eléctrico. Esto también es un desarrollo más directo, de repente voy dando más detalle o no, pero a medida que, como les había aconsejado, a medida que vayan haciendo más ejercicios van a cachar las cosas que pueden acortar, las cosas que van haciendo más sentido de una sin necesidad de explicarlo en el desarrollo. Entonces obtuvimos el campo eléctrico, ahí los sigmas libres, no habíamos trabajado con sigmas de polarización. A partir de eso obtuvimos después la relación de la suma de las cargas, como carga es igual a... Obtuvimos la suma de las cargas a partir de los sigmas libres que habíamos encontrado, y a partir de esta expresión de lo que era Q, pudimos separar la capacitancia de V0, donde esta era la capacitancia. Entonces, dicho esto, aplicamos lo que ya hemos estado practicando. Donde U es igual a 1 medio de 0 cuadrado por C. Y es solamente practicar derivadas. Entonces, W de X es igual a de 0 cuadrado partido en 2 por la derivada con respecto a X de, acá tenemos una suma. Entonces, de nuevo también, como lo hicimos en el ejercicio anterior, lo podemos descomponer en esos dos términos. Donde este depende de X. Y el otro término que estoy escribiendo no depende de X. De hecho, por eso puse el X en rojito. Como es tan grande, a veces puede verse como difícil. La verdad es que no sé, depende la interpretación de cada uno. Entonces, como para notarse que son estos detalles chicos que en verdad no cuesta nada calcularlos. Porque la derivada de esta constante con respecto a X va a ser igual a 0. Y esto va a ser la constante, que es todo lo que acompaña a X. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a V0 cuadrado partido en 2 por epsilon 0 L cuadrado, o sea, L sub 2, epsilon menos epsilon 0 B, partido en epsilon A más epsilon 0 B por A más B. Y esto para este ejercicio. Luli, una pregunta que me perdí un poco. En Oye, la 3B, ¿esa es la 3B o ya estamos en la 4? ya estamos en la 4. Es que fue muy rápido porque lo único que había que hacer era sacar la fuerza y repasaba lo que habíamos hecho el año pasado para sacar la capacitancia. Pero dime. Ya, perfecto. Nada, ¿a qué se refiere con la fuerza que siente el condensador en esa posición cuando está en la imagen de la derecha? Al final es una forma genérica de decir calcule la fuerza del Pero sistema cuando al que está, está la viendo. fuerza cambia cuando está horizontal en vez de vertical. Ah, ya. Lo que pasa es que cuando yo hice la ayudantía había puesto el condensador de esta forma, Ya. pero en la guía sale de esta forma. Entonces al final lo que hice acá fue un cambio de
de visión, como para verlo. ¿Pero es lo mismo? Sí, sigue siendo lo mismo. De hecho, si quieren voy a poner una anotación de que no tiene que ver con el ejercicio, sino que es una forma de visualizarlo. Ah, ya, perfecto. Ya, y esa fuerza es lo mismo que calculamos en el ejercicio pasado, ¿no? En el 2. La fuerza, el cálculo de la fuerza es nuevo, pero todo lo anterior es lo de antes. Porque al final, como para cuando hice esa ayudantía no habían visto ni fuerzas ni energía, omití esas preguntas, pero ahora quería Pero complementarlas. entonces, para sacar la 3B, hay que hacer la fórmula de... ¿dónde está la fórmula? De la derivada de la energía. Exacto. Ya, Aquí, perfecto. donde la energía al final era un medio por C por el potencial al cuadrado, donde el potencial es constante, y C era lo que habíamos calculado en la ayudantía pasada. Ya, perfecto. Mucho ahí, fin, repaso. Y eso, entonces, esto para esta ayudantía, en la hoja 4, como decía, están como hartos conceptos anotados, que quizá pueden servir en un momento en donde uno no encuentra cómo relacionar algo, quizás ahí eso les sirva, de verdad que, no sé, por si les sirve. No es tanto a modo resumen, porque por ejemplo también puse algunas cosas en gris más clarito, porque normalmente no las ven, pero quizás sirve para entender algo. Todo está en los videos de Horacio Profe, que yo encuentro que son muy, muy útiles. Y eso, como decía, hay harto material para ver ejercicios. Están estos, están los de Hugo, están los que hace el profe. Y yo creo que sirve mucho hacer todos los ejercicios que encuentren, que existan, anotarlos en el mismo lugar y a medida que van, siquiera hasta escribiendo, se van dando cuenta de las relaciones que hay cuando piden algo y ese es como mi mayor tip, eso va a servir mucho. Y de ahí van a surgir preguntas también, como ¿por qué pasa esto en esta parte y en esto no? Y esas preguntas nos las pueden hacer a mí, a Hugo, al profe también, que siempre está dispuesto para responder eh, dudas en horas de consultas con un grupo. Y eso, como... Eso yo encuentro que es la mejor técnica para esto. Y repasen ese ejercicio con el agua que hizo el profe hace poco, la última clase, que es bien interesante. Muchas gracias, Luli, te pasaste. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Chau.